la verdad, agradecer muchísimo la invitación, porque en un congreso de estas características, para nosotros que nos permitan expresar la voz de las propias organizaciones de defensa de los derechos de las personas en situación de vulnerabilidad, es toda una posición. Y digo que es una posición política porque hasta no hace mucho, ni tampoco siempre, las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex fuimos consideradas un grupo en condición de vulnerabilidad. Más bien estábamos asociados, o estamos un poco asociados al ámbito de lo patológico, de lo desviado, de la enfermedad, de la criminalización, es decir, cualquier diversidad en la orientación sexual o diversidad corporal o identidad de género que no se corresponda con lo que nosotros llamamos heteronormatividad o las identidades corporales normativas, es considerado anormal, no natural, etcétera, etcétera. Hasta la década del 90, como ustedes saben, la homosexualidad estaba considerada una enfermedad y hasta aún hoy, en el manual de psiquiatría, el del DSM-4, las identidades trans están consideradas como una disforia. En estos momentos está habiendo un proyecto de reforma, esperemos que la Organización Mundial de la Salud saque un manual de psiquiatría que despatologice a estas identidades. Ahora bien, las personas LGBTI somos un grupo vulnerado con altos índices de padecimiento de violencia y falta de acceso a derechos humanos básicos, con pretexto en la orientación sexual, identidad de género o expresión de género. Es verdad también que en la última década el sistema internacional de derechos humanos incorporó esta perspectiva e incorporó a la orientación sexual y la identidad de género como una categoría prohibida de discriminación. Existen vastos y numerosos instrumentos y declaraciones tanto de la ONU como la OEA, también la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana. Y también, como ustedes saben, en nuestro país, en la última década, ha habido avances y conquistas muy importantes. Como ustedes conocerán, la Ley 26618 incorporó al Instituto del Matrimonio Civil a las parejas conformadas por personas del mismo sexo. Esto para nosotros y nosotras, al igual que el resto de las normativas, no significaba que queríamos casarnos. La verdad que lo poderoso no está en los derechos concretos conseguidos, en poder acceder a un instituto del derecho civil, algún que otro derecho patrimonial o etcétera, sino que está en el acceso a la ciudadanía plena, que se viene también charlando en el resto de los paneles. Poder haber entrado en el campo simbólico, en el ideario de los derechos humanos y habernos convertido en un sujeto político hace un derrame de toda una perspectiva de igualdad al resto de la normativa, a las prácticas judiciales y a las prácticas institucionales. Luego del matrimonio igualitario, como ustedes saben, se sancionó la Ley de Identidad de Género, que no solo contempla la posibilidad del cambio registral del nombre e imagen según el género autopercibido, que puede corresponder o no al sexo asignado al nacer. La Ley de Identidad de Género no nombra ni dice la palabra travesti, ni transexual, ni transgénero, porque se basa en la autonomía corporal y en la decisión de cada persona. Así como también crea un concepto que es revolucionario, que es el trato digno, que es el derecho oponible a terceros de aún si no se opta por modificar los cambios registrales, debe ser tratada la persona según su género autopercibido, tanto en comunicaciones orales como en comunicaciones escritas. Esto es muy importante para el ámbito judicial, porque en indagatorias, en citaciones judiciales, en cualquier tipo de audiencia o comunicación, la ley mandata, aún sin el cambio registral, cómo deben nombrarse las personas que tienen un género distinto al sexo asignado al nacer. Esto es, como el número de documento, por supuesto la fecha de nacimiento y demás, se conserva, se debe consignar el apellido, el nombre que figura en el DNI simplemente con una inicial
y un punto y luego el nombre de elección. Esto es lo que mandata la Ley de Identidad de Género, es poco conocido, es revolucionario y se llama trato digno. Además que prescribe, por supuesto, esta ley todo lo que tiene que ver con el acceso integral a la salud y especialmente la protección de niñas, niños y adolescentes. Luego de la Ley de Matrimonio Igualitario y la Ley de Identidad de Género, se sancionó y se modificó el Código de Fondo, que no solo incorporó estas miradas y esta normativa a su espíritu y a su letra, sino que también provocó innovaciones. La más destacable es la creación de la tercera fuente de filiación. A la adoptiva, o sea, la jurídica y la natural, se le agrega por utilización de técnicas de reproducción humana asistida. Y ahí lo esencial, lo basal, es la voluntad procreacional. Es decir, fíjense ustedes cómo la Ley de Identidad de Género, la de matrimonio igualitario, la filiación por técnicas de reproducción humana asistida, no consisten solamente, como decía, en estos derechos concretos, sino en una ruptura de un discurso hegemónico, patriarcal y heteronormativo. Fíjense cómo se introduce la distinta dimensión entre el género y el sexo, cómo se produce una ruptura entre lo biológico, tanto en lo que es la identidad de género como en esta filiación por técnicas de reproducción humana asistida. Yo no conozco otra norma del ordenamiento jurídico argentino que proteja el deseo. La Ley de Identidad de Género, sus principios son la desjudicialización, la despatologización, no se necesita ni autorización médica, ni psiquiátrica, ni psicológica, ni judicial. Basta la simple manifestación de la persona, el simple deseo, el aspecto volitivo. Y el esencial de la filiación ya lo dice la palabra, la voluntad procreacional. Eso es lo que basta para generar un vínculo de filiación de una persona nacida con sus progenitores. El del Código Civil quedó fuera, figuraba en el anteproyecto la gestación por sustitución. Como ustedes saben, bueno, mal llamada alquiler de vientre, a mí me gusta llamarla gestación por sustitución. Es una técnica de reproducción humana asistida. Ya existen 16 fallos a favor en todo el país, tanto para parejas conformadas por personas de distinto o igual sexo, y se encuentra un caso en la Corte Suprema de Justicia. No está regulado, pero tampoco está prohibido. Lo que nosotros sí demandamos es que se regule, porque mientras no lo regule o no toma las responsabilidades el Estado, lo que hace es que es el mercado quien regula estas prácticas. Ahora bien, en este sentido, esta ciudad ha sido pionera. Su constitución incorporó mucho antes esta perspectiva. También sancionó, para nombrar algunas cuestiones, la Ley de Unión Civil, que fue un antecedente. Y su justicia también. La verdad que cuando nosotros estábamos empantanados en la estrategia por pelear por el matrimonio igualitario, no lo llamábamos así, ese nombre fue después, habíamos ido por la vía de la justicia nacional y ese amparo de 2 mujeres quedaba ahí. Hasta que, bueno, un jurista muy importante que ahora cumple sus funciones fuera de país, un penalista, nos dijo en una cena, ¿por qué no prueban con la nueva justicia de la ciudad? Hay juezas y juezas con diferente perspectiva, con diferente mirada, con diferente hambre de generar cuestiones históricas. Y allí fuimos y presentamos los primeros amparos en la ciudad. Y hubo 2 fallos ejemplares, el de la doctora Seijas, que al principio no estaba muy convencida, y de Guillermo Scheibler. Con esos primeros fallos de la justicia de la ciudad y algunos otros elementos, nosotros fuimos al Congreso a reclamar por la Ley de Matrimonio Igualitario. La verdad es que tampoco son disquisiciones académicas. Para aportarles algunos datos, desde la sanción de la Ley de Identidad de Género, 5 ciudadanos o ciudadanas por día modifican su identidad de género en su partida de nacimiento y DNI.
Los matrimonios entre personas del mismo sexo, a diferencia de los heterosexuales, crecen exponencialmente. Nosotros también pensábamos que al principio, en el 2010, iba a haber una ola de matrimonios por las parejas que se venían, sin embargo, el 2016 fue un boom en la ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires. Fue el año de mayores matrimonios entre personas del mismo sexo. Las familias conformadas por dos mamás o dos papás también se multiplican. No solo la comaternidad se accede mediante las técnicas de reproducción humana asistida, sino mediante la adopción. Es decir, estos avances que son históricos y muchos de estos principios no existen en ningún lugar del mundo, conviven en un país y en una ciudad principalmente en donde seguimos padeciendo altos índices de violencia, y nosotros entendemos que en crecimiento en el último año, e impedimentos y obstáculos para el pleno acceso de nuestros derechos. Para nombrar solo dos, lo importante de acá está la Asociación de Derecho Administrativo. La verdad que el colectivo LGBT descubrimos que el derecho administrativo es un arma que podemos usar a nuestro favor, porque la verdad es que a diferencia del judicial, no hay partes, no hay intromisión de terceros, no hay fallo fundado, no hay costos, no es susceptible de prueba nuestros derechos. Cuando tenemos que ir a la justicia a probar algo, hay como una sensación de que se afectan derechos de terceros o hay alguna controversia. ¿Qué controversia hay si yo quiero cambiar mi identidad de género? Yo lo tengo que acceder por un trámite sencillo, gratuito y de fácil acceso. Lo mismo la inscripción de nuestros hijos e hijas. Ahora bien, en los registros civiles, hace pocos meses la Ciudad de Buenos Aires dictó una resolución que junto con la provincia son las únicas dos jurisdicciones que respetan las prácticas registrales respecto a la identidad de género. La identidad de género no se agota solamente en el derecho a rectificar el nombre de la persona que accede a ese beneficio, sino que se extiende, por ejemplo, si esta persona ha contraído matrimonio, tiene hijos o hijas. En todas las jurisdicciones del país, a excepción de la Ciudad de Buenos Aires y de la provincia, y hace unos pocos meses, los registros civiles nos mandan a la justicia. Si queremos, yo cambio mi identidad de género y tengo un hijo o una hija anterior, no puedo modificar mi partida de nacimiento, la partida de nacimiento de mi hijo por vía administrativa. Entonces tengo un estado esquizofrénico, en donde una cosa es la identidad de la misma ventanilla que me dice que soy una nueva persona, tengo una nueva personalidad jurídica, y sin embargo no puedo sacar del país a mi hijo, no puedo llevarlo al jardín, no puedo acompañarlo a las cuestiones médicas. Lo mismo ocurre con las actas de matrimonio. ¿Por qué digo este ejemplo? Para que vean cómo subsisten, aún con leyes de avanzada, las rémoras en las prácticas institucionales. Con este ejemplo hay vastos derechos en donde nosotros vemos un impedimento y la necesidad de seguir avanzando en esta modificación, este cambio estructural que yo explicaba o trataba de explicar al principio. En el ámbito penal, lo que nos gustaría destacar por el breve tiempo es la violencia institucional que sufren las personas LGBT, en especial las personas trans, y los crímenes de odio que no están lo suficientemente, digamos, elaborados o trabajados. Como ustedes saben, hace relativamente poco se modificó el artículo 80 del Código Penal y se incorporaron varios incisos, entre ellos el cuarto, incorporándose el crimen por odio por orientación sexual e identidad de género. Y además el inciso 11 de femicidio. Al igual que ocurre con esta figura, este tipo de crímenes de odio no se ha utilizado nunca y hay una deficiencia en las investigaciones, en las sanciones y en las reparaciones de estas violencias hacia el colectivo trans. Simplemente para que se den una idea, en la ciudad de Buenos Aires, según la Defensoría del Pueblo de la Ciudad y su Observatorio de Crimen de Odio, quiero aclarar que no existen, el ámbito judicial no cuenta con un sistema estadístico de violencia hacia las personas LGBT
ni su identificación como víctimas de delito, ni nada que se le parezca. Sin embargo, de este relevamiento de notas en medios periodísticos y de denuncias en varios organismos, en el 2016, de 31 crímenes de odio entre asesinatos y violencia física, un 78% correspondió a mujeres trans, un 13% a lesbianas y un 9% a gays. De la totalidad, casi un 34% fueron perpetrados por fuerzas de seguridad. Como ustedes saben, a pesar de la ley de identidad de género y los demás avances, el colectivo trans es un colectivo altamente criminalizado. Ustedes recordarán los famosos edictos policiales que existían en esta ciudad y en las otras jurisdicciones del país. Derogados los edictos, las fuerzas policiales, el sistema penal en su conjunto, encontró dos sustitutos. Uno es la ley de estupefacientes y la otra es de diversas contravenciones como la oferta de sexo en vía pública. No es la Ciudad de Buenos Aires, pero las cifras del Servicio Penitenciario Bonaerense, el 91% de las mujeres trans privadas de la libertad es por infracción a la ley 23737. De ellas, las mujeres migrantes son el 100%, están privadas de la libertad por este tipo penal. No existe en todo el país un grupo poblacional entero que esté criminalizado por un tipo penal. En este sentido, nosotros entendemos que de los impedimentos y la falta de acceso a variados derechos humanos, la falta de acceso a la justicia es nodal para nuestro colectivo. La persistencia de una mirada heterosexista o homo-lesbo-transfóbica, como la llamamos nosotros, es transversal a todos los operadores. Yo recuerdo hace poco tiempo la Defensoría General de la Nación emitió una resolución para que los defensores y las defensoras tratasen con la identidad de género autopercibida de sus defendidos, pero yo estuve en muchos juicios que el propio defensora la trataba con una identidad de género distinta, va con la identidad, con el sexo asignado al nacer. El Ministerio Público Fiscal aún no cuenta con una resolución, no es que se necesita, ya está la ley, pero digamos, como práctica institucional. Pensando que podíamos compartir con los operadores jurídicos y demás, entendemos que para combatir la violencia hacia las personas LGBTI se debe aplicar el estándar de debida diligencia tanto en la prevención, en la investigación, en la sanción, como en la reparación de estas violencias. Queremos que se empiecen a incorporar el testimonio de expertas y expertos para poder analizar los motivos subyacentes de esta violencia que la entendemos particular. Entendemos que también se podrían empezar a generar unidades especializadas, aunque sean fiscales especializados en la temática, para garantizar también que en las investigaciones se evitan la cuestión de los prejuicios, las medidas de seguridad para los denunciantes, también que se garantice en un ámbito de privacidad y de no revictimación de los testigos. Como decía antes, para nosotros es fundamental la generación de sistemas estadísticos y también fortalecer lo que tiene que ver con la asistencia jurídica. En fin, digamos, como nosotros pensamos que desde nuestra experiencia, de nuestra relación con la justicia y con algunas incluso ficciones jurídicas que se fueron armando, estamos navegando mientras hacemos el barco. En ese sentido, la justicia en general y la justicia de la ciudad ha sido por momentos revolucionaria cuando se ha animado, ha aportado muchísimo a lo que son el avance de derechos LGBT y a la vez también ha sido vehículo de estas prácticas discursivas discriminatorias, estigmatizantes y demás. Creemos que estamos y que la justicia está ante una oportunidad histórica en un doble sentido, tanto para formar e incorporar la perspectiva para adentro, también
así como también para garantizar los derechos de todas y todas. Simplemente derechos a vivir una vida sin violencias y seguir la biografía de vida que cada una de nosotros eligió según lo prescribe la Constitución. Muchísimas gracias.